Me quedó el un medio cuarto, en... Diga Claudio, diga un Claudio, diga nomás, diga, Sí, ¿qué quiere nomás. decir? Dígalo, dígalo. sí, un cuarto para el auto, me salgo porque voy a ir No, a la radio de la no, Fabiola no lo Castilla. diga, no, esa No se parte no puede lo diga. salir usted. Un cuarto para 8 de la mañana no se puede salir, pues Claudio, porque estamos recién partiendo el programa. Bueno, así es el ánimo que hay aquí en Carta Ciudadana de este día, lunes ya, estamos a lunes 30 de mayo de 2022 y estamos junto a Claudio Salinas de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buena semana a todos, aquí comenzando con todo el ánimo. Igual, pues. Vamos a saludar de inmediato a nuestro invitado, pero antes aprovecho de saludar a Mauricio Pérez. ¿Qué tal, Guaso? ¿Cómo estás? Bien y contento porque se está terminando un mes, pero viene un mes importante, viene con un mes con agüita, por lo que hemos escuchado por ahí, parece que nos van a caer las primeras gotas a partir del día 1 de junio, cuando el señor presidente tiene que dar cuenta pública, así que tenemos una semana entretenida. Y está con nosotros el convencional constituyente Arturo Zúñiga, es subsecretario de redes asistenciales, ¿no? Yo estoy un poquito enredado, les pido disculpas, pero yo creo que el viaje al sur de Chile me dejó mal. Sí, es ex subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación, Felipe. Feliz de estar con usted y poder conversar acerca de lo que ha ocurrido durante estos ya casi 11 meses de convención que vamos a cumplir esta semana, el día 4 de junio. De junio. ¿Cómo te sientes como integrante de esta convención y cuáles son las cosas que deja este trabajo para ti, Arturo? Si nos pudieses contar y también, por supuesto, entregarle tu experiencia a quienes nos escuchan. A ver, yo creo que ya gran parte de la ciudadanía se ha dado cuenta de que aquí estamos frente a un fracaso. O sea, la convención no solamente está llamada a escribir un texto nuevo que sirviera de reemplazar el que tenemos actualmente vigente, sino que también está llamada a crear unidad. ¿Ya? El acuerdo que se firmó el 15 de noviembre del año 2019 es el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Y yo creo que si nos paramos hoy día y nos comparamos con esa fecha y vemos que hoy día estamos más alejados unos de otros, y eso obviamente no le hace bien al país, no lo logró este proceso convencional constituyente, y eso en parte explica gran parte de este fracaso que yo veo aquí en la convención. ¿Y tú sientes que eso desde la lógica de tu postura, porque está bien, es una postura política y me parece bien, y mucha gente seguramente piensa lo mismo que tú, pero te hago la pregunta al revés? ¿No te sientes parte más allá de lo que tú dices, que es muy legítimo, porque, insisto, mucha gente puede pensar lo mismo que tú, incluso mayoritariamente, pero se logró canalizar una energía? Había una energía muy negativa con todo lo que significó el estallido social y lo que finalmente se estableció como digamos, este periplo institucional que desembocó en un plebiscito de entrada, en fin, lo que significó la convención y todo, pero tú, independiente de eso, ¿no te sientes parte de algo que pasó, digamos, y de qué manera crees tú que tu sector eh, participó, tuvo injerencia? ¿Qué injerencia puede tener eventualmente en el futuro en dos posiciones? En que gane el apruebo o que gane el rechazo, que son las únicas dos, digamos. Hasta ahora no hay ninguna otra. ¿Cómo ves tú eso de aquí en adelante, digamos? A ver, primero yo coincido contigo que el acuerdo del 15 de noviembre sirvió para canalizar ese descontento que había en octubre del año 2019, y así también lo hizo el plebiscito de entrada, en donde participó mucha gente y ganó una opción con el 80% del apruebo. Y yo creo que eso ya da, y lo hemos dicho nosotros desde mi sector, para que todos estemos de acuerdo en que la constitución actual ya no puede seguir. ¿Ya? La constitución actual ya está muerta. Y en ese sentido, la convención tenía una misión bien importante, que es continuar con esta canalización de descontento, pero no lo logró. Acá se trató de responder a demandas tan ciudadanas como las listas de espera, se trató de responder a demandas tan ciudadanas como los bajos montos de pensiones, como la calidad inferior de la educación municipal en relación a la subvencionada, el tema de la vivienda, el tema de la seguridad. Y si uno se concentra en esos 5 temas, que deben ser los 5 temas que siempre están en primera prioridad para la ciudadanía, la propuesta de la convención no les da respuesta. Y obviamente eso confirma que cuando uno hace un proceso de mala forma,
el resultado final también no es el apropiado. Y contestando la última parte de tu pregunta, Felipe, yo creo que la única opción que termina con el proceso constituyente es la opción del apruebo el día 4 de septiembre. Y yo creo que nosotros como país nos merecemos algo mucho más, nos merecemos algo mucho más importante que esta propuesta que hizo la convención. Y esa obviamente radica en que el proceso constituyente debe continuar. Este proceso no se puede terminar el día del plebiscito. Tenemos que continuar y tenemos que buscar algo que sea bueno para nuestro país y que al mismo tiempo nos una como chilenos. Y eso, le tiro el tiro de la pelota a Claudio ya al guaso. Yo prometo no hablar más, pero eso que tú dijiste al final, Arturo, creo que es súper relevante porque, y te lo pregunto a ti como alguien cercano o más bien que está, digamos, en la UDI, en fin, y que pertenece a un sector político importante de Chile, pero cuando uno ve y digamos, hace el desglose de las encuestas, pareciera ser, y por las cosas que uno conversa también y lee, en fin, que el ciudadano no distingue el convencional Arturo Zúñiga de la tía Pikachu. Perdón por extremar las posiciones, pero espero se entienda. ¿Por qué lo digo? Sí. Porque pareciera que hay una mala imagen de cualquier convencional, que es un poquito lo mismo que pasa con cualquier diputado o con cualquier senador. Estoy hablando en términos generales. Entonces, acá no es un fracaso, comillas, de un sector. Pareciera que la crítica que se hace es a todos los convencionales. Y por lo tanto, ¿cómo crees tú que ustedes, los convencionales de derecha, pueden eventualmente participar de esta plan B o el plan C que tiene incluso la coordinadora de Movimientos Ciudadanos, que es básicamente, oye, ok, gana el rechazo, pero hay que hacer ciertos cambios? ¿De qué manera tú convocas a la gente para que les crea, digamos? Bueno, la última parte es la más importante. O sea, nos deben creer después de años en donde mi sector, la derecha, no quiso hacerse cargo de estos cambios, de estas demandas ciudadanas. Y eso, obviamente, no basta con decirlo nomás. Hay que mostrar acciones en las cuales uno sí pueda decir a la gente, oye, nosotros vamos a avanzar en los cambios que Chile quiere. Y por eso fue muy importante la propuesta que hizo precisamente Javier Macaya, que es el presidente de la Unión Demócrata Independiente, y él dijo que él está dispuesto hoy, incluso antes de saber el resultado, para que no se vaya a cuestionar su decisión, de hacerlo hoy, de bajar el quórum de 2/3 para las reformas constitucionales que se está exigiendo por parte de la ciudadanía. Y eso ya es un paso muy importante. O sea, la derecha, y más encima desde la Unión Demócrata Independiente, haya dicho eso, es una señal bastante tranquilizadora en que en caso de que no llegase a ganar el apruebo el día 4 de septiembre, sí va a continuar este proceso constituyente. Y eso también es una manera, creo yo, de hacerse cargo del sentir, digamos, porque como tú muy bien dices, más allá de que eventualmente, y tal cual como lo dijo el propio ministro Jackson, puede ganar el apruebo, puede ganar el rechazo, y eso cuando un gobierno lo dice es porque efectivamente las cosas no están tan papita para el loro, digamos, desde la lógica de la opción apruebo, que es la que mayoritariamente se juega el gobierno. Bueno, después hay que hacerse cargo de lo que venga. Bueno, estamos conversando con Arturo Zúñiga, convencional constituyente, está Claudio Salinas, está Mauricio Pérez, que te quieren preguntar, Arturo. Oye, si voy yo. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Hola, Oye, Claudio. te quería hacer una consulta. Bueno, lo primero es que de la convención hemos visto varias cosas durante este año que ya llevan trabajando, pero te quería hacer una consulta con respecto a cuáles crees tú que son los elementos más peligrosos que hoy día se están viendo en este borrador de texto constitucional que permite a la gente que no aprobar este texto constitucional porque corran riesgo la democracia, su calidad de vida, qué sé yo. Eso por un lado. Otra pregunta, Arturo, es con respecto, entiendo y sé perfectamente que fuiste subsecretario de Salud, de redes asistenciales, perdón, en el Ministerio de Salud, eh, y también hay propuestas bastante peligrosas en materia de salud, que complica bastante a la población. Entonces, si nos puedes comentar en parámetros generales, ¿cuáles tú crees que son los grandes pilares en donde este borrador de texto constitucional hoy día está equivocado? Y luego, en materia de salud, que es un tema que tanto complica a muchos chilenos, sobre todo gente de regiones, Arturo, que hoy día nos está escuchando en este programa, porque este programa sale en muchas regiones del país. A ver, sin duda que lo más malo de esta propuesta de borrador que hace la convención
es esta diferencia que hace entre chilenos, que crea ciudadanos de primera y de segunda categoría, y me refiero específicamente a todos los privilegios que se le entregan a quienes pertenecen a una determinada raza. Y lo digo con esa palabra porque es así, o sea, si acá se le entregan privilegios a personas que pertenecen a pueblos originarios, y privilegios que obviamente van en contra de la igualdad ante la ley. Cuando nosotros ocupamos este dicho bien coloquial que dice ley pareja no es dura, es un dicho muy cierto, y que nosotros necesitamos que tengamos igualdad ante la ley. Y lo que está haciendo esta convención es constitucionalizar que no seamos iguales ante la ley. Y el día de mañana, por ejemplo, si una persona de origen mapuche comete un asesinato, no va a tener la misma pena que si ese mismo delito lo comete un chileno que no pertenece a algún pueblo originario. Y eso es muy grave. Además, se le entregan una serie de herramientas como la autonomía y el autogobierno para sus territorios, que hacen muy difícil que podamos unirnos. A nosotros, cuando comenzamos este proceso, nosotros sabíamos que había un componente de pueblo originario muy importante, y el objetivo era buscar cosas que nos unieran, que nos hicieran más cercanos entre los chilenos que no pertenecen a un pueblo originario y quienes sí. Y yo creo que este texto, esta propuesta, lo que hace es dividirnos aún más. O sea, van a tener un sistema de justicia en paralelo, van a tener autogobierno, van a tener autonomías territoriales, van a tener escaños reservados sin importar la cantidad de votos que saquen sus candidatos. Es decir, ellos con 18 votos podrían tener 18 diputados en el Congreso Nacional el día de mañana si esta constitución se llega a aprobar. Yo creo que para mí eso es lo más grave. Yo creo que esto puede provocar incluso mucho más odio que el que podría tener algún sector de la población hacia otros. Creo que va a generar envidias, y obviamente eso no le hace bien a una vivencia en sociedad, en comunidad. Y en relación a salud, bueno, yo partí diciendo cuando me preguntaba Felipe que era uno de los temas más importantes por el tema de las listas de espera, y que la ciudadanía, pucha, lleva años esperando una respuesta. Y yo creo que primero, esta propuesta no se hace cargo de ese problema. Y por el contrario, lo que hace es decir, ¿saben qué? Vamos a eliminar a un sector que es el sector privado. Todas las cotizaciones del 7% van a ir a un fondo común, como el FONASA hoy día, y para las personas que quieran el día de mañana mantener su plan de ISAPRE, van a tener que pagar de nuevo de su bolsillo la cantidad que estaban pagando hasta el día de hoy, agregando obviamente lo del 7% que se va a ir a este fondo como FONASA. Y lo peor aún es que no garantiza la existencia del sector privado en salud, de los hospitales privados en salud, de los centros médicos privados, y eso obviamente deja cojo a un sistema que hoy día atienda al 50% de la población. Si bien atiende a 3,4 millones de personas que están en las ISAPRES, atiende a 7 millones de personas que compran un bono FONASA libre elección para ir al ginecólogo, para ir al pediatra con su hijo, que compran un bono PAD para atenderse el parto en una clínica privada, y esos 7 millones de personas ya no tienen garantizada en la propuesta de la Constitución que exista el derecho a la libre elección. Y las constituciones son para eso, son para proteger los derechos de las personas. Y no como lo hace esta propuesta, que lo que hace es decirle, ¿sabe qué? Yo no le puedo garantizar que vaya a existir el sector privado, sino que esa tarea se la voy a dejar al Congreso Nacional el día de mañana. ¿Y qué ellos decían? Ahí ven ellos si decían tenerlo o no. No puede ser eso. O sea, la Constitución tiene que asegurar y defender las libertades de los ciudadanos y los derechos, obviamente, de los ciudadanos. Estamos conversando con Arturo Zúñiga, convencional constituyente. Mauricio, dale. Dale. Arturo, primero yo creo que voy a hacer un disclose de una cosa inicial. Yo creo que han hecho una buena pega. No todos los convencionales han hecho una mala pega. Yo creo que hay un sector que ha escuchado poco. Yo creo que ese ha sido el primer problema. Han venido con ideologías que cuesta trabajar, pero yo creo que ha sido muy positivo que, aunque sean minorías, ustedes como sector en la convención han sacado la voz, y eso ha permitido que la ciudadanía conozca la convención. En Venezuela, cuando se hizo la famosa constitución chiquitita, la libretica que mostraba el señor Chávez, el problema fue que la oposición se restó y le dejó la cancha libre para que hicieran lo que quisieran. Hoy día ustedes, con casi ni una posibilidad de escribir nada en la constitución, por lo que entiendo han escrito re poco,
algún párrafo puede ser que esté todavía, han hecho voz de la gente que también votó por una constitución, como tú bien decías, que uniera y no dividiera. O sea, y eso ha permitido que uno conozca más de ella. Te quería hacer una consulta de lo que tú ves, porque tú estuviste en salud y lo acabas de decir. Qué bien funcionó Chile como país unido, trabajando todo contra el COVID. A ti te tocó vivir con etapas duras, así que también gracias por el trabajo y siempre lo hemos dicho a todos los que han estado en salud, porque salvaron muchas vidas. Pero esas vidas también se salvaron porque hubo esta sociedad público-privada que no tiene nada de malo. Hoy día en la convención, como en el texto que está, y ahí viene una pregunta mezclada con eso, en el texto que está, que ya está impreso y que la gente supuestamente está leyendo, ¿cómo queda la salud hoy día en ese sentido? Un poco algo lo explicaste, pero ¿cómo cambiaría? Un dato. Y la segunda, si en las comisiones que están trabajando hoy día han metido la baza, como aquí ocupamos mucho la palabra, de incluir nuevas normativas que nosotros no estamos leyendo, que van a ir al Pleno, obviamente tienen que ser ratificadas, pero que, bueno, normalmente han sido ratificadas porque tienen los votos para hacerlo, que también afectan a la salud. Por lo mismo, por lo bien que han hecho esta sociedad público-privada y que ha durado tantos años y que podemos tener un riesgo enorme de volver a caer en listas de esperas mayores o, ni Dios lo quiera, que se complicara nuevamente la pandemia en base a lo que uno ve que puede volver en algún minuto. A ver, voy a partir por lo segundo. En normas transitorias, las únicas que son relativas a salud en cuanto a la instalación, a los plazos. Es decir, existe un plazo de 18 meses para que el Ejecutivo, es decir, el Presidente de la República, envíe un proyecto de ley que oficialice lo que dice acá, que se cree un sistema nacional o un fondo mancomunado, un fondo donde van todos los 7%. Y existe también el plazo para que el Congreso Nacional tramite una ley en plazo máximo de 2 años. Entonces estaríamos hablando de 3 años y medio para que esto recién empiece a comenzar. Y obviamente eso ya de nuevo es algo, o sea, que la ciudadanía no lo va a poder entender. Uno no le puede decir a la ciudadanía, sabe que en 3 años y medio más recién nos vamos a estar encargando de usted. Uno debiese ver una propuesta mucho más directa y perfeccionar lo que hoy día existe. O como tú planteabas, Mauricio, lo que se hizo en pandemia fue bastante notable en el sentido que no importó si la persona que necesitaba un ventilador mecánico tenía su carnet de ISAPRE o su carnet era de FONASA. Y no importó si la cama disponible era de un hospital público o de un hospital privado. Lo que importaba era la necesidad de esa persona, de cuánto necesitaba el ventilador mecánico. Y en base a eso se hicieron todos los esfuerzos. Si había que trasladar a una persona desde Calama a Osorno, se trasladaba. ¿Por qué? Porque se necesitaba una cama disponible para una persona que vivía en Calama y no había Y Arturo, perdona, y cuando está ahí en la convención, para que la gente lo entienda fácil, porque aquí tratamos de explicárselo no con el articulado que realmente es tan difícil. ¿Por qué cuando ustedes le planteaban si funcionó tan bien, por qué hay que destruirlo? ¿Cuál era la respuesta que venía del convencional que quería eliminar un sistema versus el otro? Bueno, la primera respuesta, acuérdense que esto venía de un artículo que se rechazó, era que ellos no permitían, no querían permitir que hubiese lucro en salud. Es decir, que las clínicas y los centros médicos tuviesen ganancias, o los mismos médicos, y los mismos médicos tienen sus consultas particulares y tienen obviamente sus ganancias. Y eso no se quería, tal como ocurrió hace unos pocos años atrás con educación. Y eso se rechazó. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos gran parte de la salud privada. Como lo dije anteriormente, el 50% de las atenciones las hace la salud privada. Casi el 100% de los centros de diálisis ambulatorios son privados. O sea, los únicos centros de diálisis que las personas tienen que ir 2 o 3 veces a la semana que están dentro de los hospitales son para las personas que ya están más graves, pero casi el 100%, es decir, 20.000, 22.000 personas se atienden en centros de diálisis privados. Y esto ha funcionado no desde ahora, desde 1970. Desde ahí que ha venido evolucionando estos centros médicos de diálisis. Y esto ocurre todos los años. Por ejemplo, ahora que se viene el pic de enfermedades respiratorias, ojalá que no se tope mucho con el coronavirus, pero nosotros todos los años en el Ministerio de Salud, y no desde la administración actual o la anterior, sino que hace muchos años, cuando falta una cama en un hospital y hay una persona, ya sea un paciente pediátrico o adulto que necesita, ese paciente es trasladado inmediatamente a otro lado. Ahora eso se queda en duda, dado que no se
garantiza en la Constitución la existencia del sistema público y esta libertad que tenemos nosotros los ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Primero, el tema son los 3,4 millones de personas que están en ISAPRE. Esas personas van a tener que volver a pagar, o sea, van a destinar su 7% a este fondo común. Si quieren mantener su plan de ISAPRE, van a tener que pagarlo de nuevo, o sea, van a estar pagando un 14%, para dar un ejemplo con los mismos números, en lugar de pagar un 7% como lo hacen actualmente. Pero lo peor aún es para las personas de FONASA. Si las personas de FONASA viven a diario esta espera que no los llaman nunca del hospital para ir a atenderse con el especialista. Y ellos, de ese plata de su bolsillo, muchas veces, 7 millones de personas al año, compran un bono para ir al pediatra, para ir al ginecólogo. Y ahora eso no va a estar garantizado que lo puedan hacer. Y peor aún, se van a tener que quedar en el sistema público y les van a tirar encima 3,4 millones de personas que vienen del sistema privado. Es decir, las posibilidades de ser atendidos más se van a ver perjudicadas teniendo a todas las personas en este fondo común donde van a ir a parar todas las cotizaciones. Por lo tanto, yo creo que es una propuesta más que nada ideológica y que no responde a esta demanda ciudadana de tener una mejor salud y que eso radica gran parte en atenderlas oportunamente. Ahora, ¿tú crees, Arturo, que ese punto y otros más, efectivamente en la práctica, como tú muy bien dices, más allá de la intención, en la ideología, en una de esas no van a resultar y por lo tanto eso va a cambiar? Y eso lo engancho un poco con la discusión que hubo la semana pasada en la comisión de transición sobre, por ejemplo, el tema de los 2/3, que la Constitución, si es que se llega a aprobar el 4 de septiembre en el plebiscito de salida, no se puede modificar, salvo por 2/3 de aquí a un tiempo, hasta el 2026, si no me equivoco. ¿Cuál es tu opinión respecto al tema del quórum? Y cuáles son el análisis que tú tienes respecto a lo que pueda pasar en el Pleno, porque leía que, independiente de lo que se aprobó en la comisión a fines de la semana pasada, tal vez con los votos de algunos integrantes del colectivo socialista, algunos independientes no neutrales y la derecha, eso se puede caer. Efectivamente, esos son los votos que se necesitan para tener el tercio y con eso se puede llegar a caer una norma como la que tú acabas de plantear, Felipe. Pero hay que recordar que esta norma de los 2/3 además tiene otros candados. ¿Ya? Esta constitución, esta propuesta de la convención propone que cada cambio tenga que ser plebiscitado, es decir, tiene que haber un plebiscito posterior a la modificación de la reforma constitucional y al mismo tiempo Arturo, tiene que tener un consentimiento. Arturo, perdona para entenderte ¿Sí? bien. Cada cambio, además de dar el quórum en esta nueva Cámara, ¿cierto? Porque ni siquiera sería con la Cámara actual, sino con la nueva Cámara de Diputados, tendría que después ir a un plebiscito cada modificación. Cada modificación tiene que tener un plebiscito y además, un plebiscito de todo el país obviamente, pero y además un consentimiento de los pueblos originarios. O sea, imposible. Eso es lo que está ocurriendo. Y por eso si a uno le suma los 2/3, o sea, ya es como ponerle cemento encima y nunca más tocarla. Es bastante difícil que se pueda ver una modificación. Incluso se establece dentro de la misma propuesta que cualquier modificación completa de la Constitución tiene que hacerse a través de una asamblea como la que acabamos de tener, con los mismos sistemas de elección, con las mismas composiciones. Es una Constitución que avanza mucho en eso, que propone demasiado en temas que de verdad no debiese estar discutiendo. Ahora, eso hasta el 2026. No. La única que es del 2026 es la de 2/3. Todas las que acabas de mencionar, pero, el plebiscito y el consentimiento es para siempre. Claro, pero ¿qué opinión tienes tú respecto a que existan, digamos, distintos quórum para modificar distintas materias? Qué sé yo, los 2/3, o los 4/7, o los 3/5, en fin. Yo estoy de acuerdo en que existan diferentes quórum para distintas materias. Hay leyes que obviamente con mayoría simple, es decir, de los diputados presentes, se resuelven, y hay otras que tienen que tener un poquito más de consenso para que logre una mayor estabilidad en el largo plazo. Ese es el objetivo de tener unas leyes con quórum más alto, ¿ya? Que no sea con la tintada del minuto, por decirlo vulgarmente, Felipe, y esto sucede sobre todo con la Cámara de Diputados, que tiene elecciones cada 4 años. ¿Ya? Con el Senado, hasta el día de hoy,
con esta propuesta deja de existir el Senado. La gracia del Senado, de tener senadores con 8 años, es que ellos se aíslan mucho del proceso eleccionario siguiente, y por lo tanto no toman decisiones tan populistas como sí lo hace la Cámara de Diputados. Por lo tanto, que exista el quórum alto y que pasen por 2 cámaras, de alguna forma te da estabilidad para que a lo mejor no en el gobierno siguiente, en la legislatura siguiente, se vuelva para atrás la ley y echemos para atrás lo que hemos avanzado. Imagínate un proyecto de ley tan bueno como el GES Auge. Se hace, obviamente se obtiene un quórum más alto porque es seguridad social, pero si fuese de 50%, podría ocurrir es que el día de mañana lo quiera sacar un presidente. Diga, no, sabes que no me gustó el GES. ¿Y usted por qué dice? No, porque tengo el 50% y me da lo mismo el resto. Entonces, por eso se le exigen un poquito más de quórum a leyes que son más de largo plazo, que es salud, educación, todo lo que irrigue gasto público. Esas leyes sí tienen que tener, y obviamente también la reforma constitucional. No puede quedar al mismo rango que las leyes. De lo contrario, al final saquemos la Constitución y nos quedamos con puras leyes. Sí, claro. Conversamos con Arturo Zúñiga, convencional constituyente. Claudio Salinas quiere preguntar algo. Dale, Claudio. Sí, buenísimo. Arturo, bueno, estaba comentando recién que una de las decisiones que ya han tomado ustedes como sectores es que de todas formas hay que realizar modificaciones posteriormente, sea cual sea el resultado de esto. Esperemos que no se apruebe este texto por todos los temas que hemos estado aquí comentando, pero en caso que gane el rechazo, hay cierta opinión mayoritaria que bajo las actuales condiciones no es sostenible seguir. Y yo te quiero preguntar si, por ejemplo, hoy día, con todo lo que estamos viendo a nivel nacional, por ejemplo, en el extremo norte de nuestro país, con una crisis migratoria gigantesca, en la región metropolitana, en su gran mayoría, con temas delincuenciales muy altos, y en la Araucanía con terrorismo, donde están matando a civiles, en donde están quemando camiones, etcétera, todo conocemos lo que está pasando. ¿Tú crees que con reformas constitucionales, con mejorando la actual constitución o aprobándose este nuevo borrador de texto constitucional, ¿se va a mejorar todas estas temáticas sociales que hoy día estamos como viendo como país? ¿Esto se soluciona con la constitución o no es parte de esto la constitución? A ver, primero aclarar que los temas de seguridad en esta propuesta que hace la Convención se ven deteriorados. O sea, se le quita su carácter de formación militar a Carabineros de Chile, se quita el estado de excepción de emergencia, es decir, el presidente Gabriel Boric no podría, con la nueva Constitución, dictar el estado de emergencia que tiene vigente en la zona norte de nuestro país, que tiene vigente también en la Araucanía. Es decir, le quita una herramienta más de control del orden público. Y obviamente cuando uno dice, pero ¿por qué se hace esto? ¿Qué hay detrás de esto? Porque una de las demandas más importantes, como tú las relataste, Claudio, es el tema de la inseguridad. Y esto no solamente en el norte o en Araucanía, esto ocurre a diario. O sea, yo soy convencional del distrito 9, del distrito de Recoleta, Independencia, Huechuraba, Lo Prado, Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, y ocurren a diario. Y no quiero estigmatizar a estas comunas, sino que ocurren en todo el país y todos los días. Estamos viendo asaltos, estamos viendo cómo, no sé si fueron alumnos, pero al frente del Instituto Nacional quemaron una micro, quemaron la rectoría, y es porque hay un tema con la violencia que está descontrolada y que nosotros necesitamos darle más herramientas al Ejecutivo para que pueda controlar el orden público. Y termino con esta palabra de orden público porque esa palabra lamentablemente no existe en esta propuesta de convención. Si uno busca cuál es el objetivo de las policías, no está el orden público. No se quiso condenar el terrorismo. El día de mañana, por ejemplo, en la constitución actual vigente, una autoridad que quiere ser candidato no puede haber estado con un delito a pena, o sea, condenado a firme, con una pena mayor a 3 años y 1 día. Ahora se quita eso y se enumera una serie de delitos relacionados con violencia intrafamiliar, etcétera, una serie de temas. Y se deja fuera terrorismo y narcotráfico. Es decir, el día de mañana podríamos tener una persona que esté condenada por terrorismo, por narcotráfico, de candidato a algún cargo de elección popular. Ahora, eso, Arturo, tú muy bien sabes, porque yo creo que es la única parte del mundo donde pasa que el exalcalde de Coquimbo, Pedro Velázquez, presentó una demanda en contra de periodistas de televisión
y recordemos que Pedro Velázquez, así para hacerla en corto, se robó Coquimbo en carretilla, digamos. Y no puede ser alcalde, pero sí puede ser diputado. Y no solo eso, puede ser senador también. Entonces, efectivamente. Esas cosas también existen hoy día con la Constitución del 80, digamos. Efectivamente, y si queremos, obviamente los que trabajamos en política y queremos darle, queremos que la ciudadanía confíe más en el trabajo y valore más el trabajo de los políticos, obviamente ese tipo de acciones van en contra de toda lógica. O sea, a mí me parece inaceptable que esta persona haya ido por algún sector político, por la derecha, para decirlo francamente. A mí me parece inaceptable. Y coincido plenamente contigo que en lugar de estar disminuyendo las barreras, nosotros tenemos que aumentar las barreras para que las personas que lleguen a cargos de elección popular sean personas que obviamente no generen lo que está pasando hoy día con la ciudadanía, que miran con mucha desconfianza a quienes trabajamos en política. De hecho, Estamos lo que conversando con Arturo Zúñiga, convencional constituyente. Mauricio Pérez quiere decir algo. un poco lo decís tú, Arturo. Bueno, yo creo que lo que la gente espera hoy día es exactamente como tú decís, lo que se hizo mal hay que cambiarlo, lo bueno mantenerlo, es lo que uno hubiera pensado de un nuevo texto constitucional, no borrarlo todo y partir de cero, que es lo que muchos han hecho, y es lo que uno lee, si esa es la pena, ¿sí? Porque uno se ha ido informando no solamente del comentario, sino del texto mismo, y es súper violento muchas veces escuchar, como tú decís, que como que se perdió el norte, o sea, perdimos 8 meses de hablar de no sé qué y llegamos a los últimos 2 meses corriendo con las cosas que eran las que le importaban a las personas. Y se llenó de articulados, llegamos a tener la constitución más grande del mundo con artículos, pero muchos artículos, como tú decís, que son hoy día importantes y son privilegiados de lo que la gente está esperando, salud, seguridad, salud, que serían como los dos temas principales, y después pueden venir la FP, y, previsión y otras cosas. Te quería preguntar, ¿cómo ves? Y quiero entenderlo, porque también creo que la gente no lo entendemos. ¿Los convencionales hasta cuándo trabajan como convencionales y reciben un sueldo de Chile y tienen todo su staff de asesores pagados por todos los chilenos? Hasta el día 4 de julio, es decir, un mes y 5 días más. ¿Ese día los convencionales dejan de trabajar como convencionales y pasan a ser un ciudadano común y corriente? Así es. Por norma de la misma Constitución vigente, la convención se disuelve ese día. Perfecto. ¿Por qué venía mi pregunta? Por un poco el tema de que está hoy día bastante en boga el intervencionismo electoral, o sea, el poder de utilizar los medios públicos de todo tipo, que podría ser convencionales de derecha, izquierda, centro o el mismo gobierno en la campaña. Y estamos claros que el gobierno hoy día tiene una posición súper clara sobre ir a aprobar esta constitución, y obviamente gran parte de la convención, la centro derecha no tiene ni un tercio, por lo tanto todos esos convencionales quedan en libertad de acción y tienen todo el derecho como ciudadanos de dar su opinión, me parece sumamente bien. Lo que me preocupa un poco es ¿cómo ves la posición que hoy día está tomando el gobierno al salir a promocionar la convención, en la cual en vez de llamar a votar y votar informado y otras cosas, se siente un dejo de una posición? Tuvimos la ministra actual de Salud, hace poco tuvieron que tirarle la oreja, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ves esta campaña que se va a desarrollar ahora? ¿Quiénes deben estar en la primera línea? ¿Los ciudadanos, los políticos, el gobierno? ¿Cómo lo ves que debiese ser algo transparente para que los ciudadanos se sientan que no hay una influencia? Porque objetivamente, nosotros la coordinadora hacemos un trabajo, pero no trabajamos para ningún partido político ni para nadie. O sea, somos ciudadanos que nos hemos puesto al servicio del país a tratar de ayudar ideas. Acá Claudio, con su plan C, ahí puede comentar también. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo debiese ser esto para que la gente realmente votara tranquila, en paz, sin ideologías, te fijáis? Y además sin este peso de sentirse todo el día que hay un abuso de poder de algunos, en este caso sería el gobierno, los convencionales tendrían toda su libertad de poder expresar su opinión sobre la constitución que escribieron ellos mismos. A ver, yo obviamente condeno que se estén ocupando recursos públicos, es decir, impuestos que pagamos todos los chilenos en hacer una campaña que no sea exclusivamente informativa. ¿Ya? Pero cuando uno ya ha visto lo que ha ocurrido en otras ocasiones, durante estos meses de gobierno, a mí no me queda duda de que este gobierno iba a hacer algo así. O sea, ya lo vimos desde la misma convención. La convención también tiene recursos para hacer publicidad
y ha ocupado esos recursos de mala forma, en opinión de nosotros, en el sentido de que está influyendo en adoptar una postura, en este caso, para el apruebo. Y finalmente lo que va a suceder, que yo creo que va a suceder, es que la ciudadanía va a ver en esta propuesta de convención no la típica pelea entre la izquierda y la derecha, sino que va a haber una diferencia entre quienes creemos en la democracia y quienes no creen en la democracia y por lo tanto le ponen 5 cerrojos a esta propuesta de constitución. Entre quienes creemos que todos los chilenos somos iguales y que esta es una constitución que dice ser de todos los chilenos, y los que creen que tiene que haber una constitución que sea indigenista y que le entregue privilegios a las personas según su raza. Entre quienes creen que la constitución es para defender a los ciudadanos y quienes creen que la constitución es para otorgarle más cargos y más poderes a los políticos de siempre. Y eso es lo que se va reflejado en el plebiscito. Por lo tanto, cuando el gobierno está haciendo campaña, al final lo que está haciendo es sumarse a la campaña del apruebo, y este plebiscito se va a transformar no solamente en un plebiscito como lo que acabo de nombrar, sino que también en una misma evaluación del gobierno de Gabriel Boric. Ahora, ahí es difícil, Arturo, igual, estamos conversando con el convencional constituyente Arturo Zúñiga, de cómo tú separas la campaña de la propaganda, que no es lo mismo. Y en esto, yo quiero ser bien transparente, y yo me imagino que tú, que fuiste autoridad política, fuiste subsecretario, y también a Mauricio, a Claudio, a quienes nos escuchan, la tentación de creer que el otro está haciendo propaganda o la tentación de que el gobierno de turno haga propaganda campea, digamos, es permanente. Y además, algo que modestamente vengo diciendo hace tiempo, como en el plebiscito de entrada, más allá de algunas encuestas truchas, el apruebo iba a ganar. Y eso era, solo la apuesta era qué número saca. Pero en el plebiscito de salida, más allá de que todavía no está el texto, más allá que está el borrador, que están las comisiones trabajando, ok, pero de transición, de armonización y de preámbulo, pero la sensación hoy día es que gana el rechazo. Y por lo tanto, en una de esas, las autoridades de este gobierno, si la sensación fuera otra, casi ni harían campaña, digamos, o no caerían en la tentación. Pero en esta pasada la cosa no es así, pues. Entonces casi inevitable. Ahora, esto siempre ocurre, y tú muy bien lo sabes, Arturo, que las oposiciones, sea cual sea, permanentemente le está buscando la salida leve, mínima, para decirle, usted está haciendo intervencionismo electoral. Por lo tanto, esto no es nuevo. Ahora, que eso efectivamente se transforme en una máquina, vamos a ver, porque además queda tiempo todavía, pues si estamos recién partiendo. De hecho, todavía no está ni siquiera el texto. O sea, el plebiscito del 4 de septiembre, por lo tanto, de aquí al 4 de septiembre yo creo que van a pasar varias cosas. ¿Tú consideras que efectivamente se ha hecho intervencionismo hasta ahora a propósito de esta campaña que se llama, de la que se le criticó al gobierno, hagamos historia? Eso. Obviamente cuando uno analiza esa frase uno dice hagamos historia, y cuando uno hace historia es cuando deja algo. Entonces, por lo tanto, a mí me parece que sí hay una tendencia, pero yo lo he visto mucho más evidente dentro de la convención. Por ejemplo, la convención tiene sus redes sociales y publica normas, pero no publica las normas completamente, sino que la parte que les conviene de cara al plebiscito. Por ejemplo, decían Chile es un Estado social y democrático, y la cortaban. Cuando el artículo, ni siquiera, o sea, la misma norma, el inciso, continuaba y decía que era plurinacional. ¿Por qué? Porque vieron encuestas que ahora el tema de los privilegios hacia a las personas de algunas razas no les sirve. Y le sacaban esa parte de plurinacionalidad. O cuando decían que la ley del aborto que se incluyó dentro de la propuesta de la convención no era hasta los 9 meses. Y eso es falso, porque la propuesta que dice ahí no le pone límite, como si está hoy día la ley, es decir, podría haber un aborto hasta el 9º mes. Y hay otro artículo que habla de la no regresividad, es decir, una ley no puede quitarle algo en cuanto a los derechos fundamentales
a la Constitución. Una ley no puede limitar un derecho fundamental como el aborto que está puesto en esta Constitución. Por lo tanto, si se llegase a aprobar esto, es muy probable que las personas puedan abortar hasta los 9 meses sin tener ningún tipo de consecuencia. Obviamente la más grande es la muerte de esa guagua que no nace. Ahora, tomando un poquito, al tiro te tiro la pelota, Claudio, tomando un poquito la pregunta que te hacía hace un rato el Guaso, ¿cuál es tu percepción respecto a quienes debieran liderar la campaña? Yo ayer viajé desde Castro a Santiago con mi amigo Lucho Moller, que trabaja acá en la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano, y conversaba un poquito de este tema, por esto que ha dicho un poquito en privado, pero también público, el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, respecto a darle espacio a independientes o a personas que no están ligadas a la UDI para que lideren la campaña del rechazo en este caso. ¿Qué tanto crees tú que eso puede servir y cómo se logra que las personas que por naturaleza les gusta aparecer, les gusta entregar sus ideas, en fin, los escondan en el lado del rechazo, pero también en el lado de la prueba? Yo el otro día escuchaba a mi amiga, la periodista Beatriz Sánchez, que yo trabajé con ella en la red y ¿cómo se llama? Y la conozco hace mucho tiempo. La escuchaba en una radio diciendo, bueno, como tú muy bien dices, a contar del 4 de julio, en fin, se acaba no sé qué, y ahí vamos a hacer campaña. Y yo dije, ¿servirá que la Bea Sánchez haga campaña para la prueba? Con todo el cariño que le tengo, digamos, digo, desde la lógica de lo que significa que alguien, volviendo a la pregunta original, en que no están bien evaluados. Y yo difiero de lo que dice el Guaso. Hay algunos que han hecho bien la pega y otros que no me cabe duda, pero yo estoy diciendo la imagen que hay. Que eso es lo que importa al final. No es lo que hace, sino que cómo se ve. Entonces, ¿cómo tú equilibras eso respecto a, ok, nombres distintos, pero ese nombre distinto a lo mejor no tiene la potencia de un diputado, pero el diputado está mal considerado, lo mismo que un convencional? Entonces, ¿cómo ves tú digamos, ese liderazgo o esos liderazgos necesarios para este tipo de campaña donde, bueno, todos sabemos existe la telepolítica, digamos, donde un perico que tiene, no sé, 50.000 seguidores en Instagram o 250.000 en Twitter, vale mucho más comunicacionalmente que un tipo que sea bien preparado, por ejemplo? A ver, yo coincido contigo. Yo creo que acá los liderazgos políticos no deben participar y por eso el presidente de la UDI, Javier Macaya, dijo que iba a donar su franja para las organizaciones de la sociedad civil, para organizaciones sociales que también participaron en este proceso. O sea, nosotros vimos que hubo cerca de 70 iniciativas populares de norma que llegaron a recolectar las 15.000 firmas y solamente 2 de ellas quedaron en el borrador de la propuesta de la convención. Entonces, ¿y el resto dónde está? A mí me interesaría, como televidente, como ciudadano de este país, me interesaría mucho conocer qué es lo que opina el presidente, por ejemplo, de la Confederación de Apoderados de Colegios Particular Subvencionados. Me encantaría saber cuál es la opinión de los sindicatos, estoy hablando de sindicatos mineros. O sea, me dice, pero ¿cómo? Si no son mucho de derecha. Fuimos a Antofagasta y encontramos marchas de mineros en contra de la propuesta de la convención. Me interesaría saber qué es lo que opinan la gente que trabaja, los pescadores artesanales. Me encantaría saber. Y no tengo ningún miedo a que ellos puedan expresar su opinión, porque estoy seguro, Felipe, de que al ver cómo está redactada esta propuesta de convención, no solamente no se hicieron cargo de los problemas por los cuales justamente marcharon pacíficamente, sacando a los delincuentes, pacíficamente, porque se demoraban en la lista de espera, porque su colegio municipal no tenía la misma calidad del particular subvencionado, porque las pensiones no alcanzan para llegar a final del mes, porque llevan años viviendo allegado y no tienen su casa propia, o por los temas de seguridad. Y no solamente no se hacen cargo de eso, sino que destruyen las posibilidades que tengamos de crecimiento y desarrollo para que el Estado pueda recolectar más impuestos y de esa forma poder pagar y tener mejor salud y mejor educación y mejores pensiones. Entonces, pero yo te voy a dar, de que esto sea pero Arturo, te voy a dar ni siquiera consejo porque suena pedante, un comentario. Yo que algo conozco de comunicación, porque ya soy viejo ya,
yo te voy a decir que un bajísimo porcentaje de la población va a leer, o sea, el borrador, olvídalo. El texto final, poquito, bien poquito. Yo con esto no estoy diciendo a la gente no lo lea, no, al revés, que lo lea, pero una cosa es lo que voy a hacer yo y lo que yo quisiera, y otra cosa es la realidad, digamos, pero personas como, estoy diciendo cualquier cosa, pero para que se entienda. Julio César Rodríguez, la Paula Daza, el doctor Ugarte, que en algún minuto eran figuras, qué sé yo. Esas personas tienen mucho más poder que lo que yo pueda leer y lo que a mí me puede hacer sentido. Si esas personas a las cuales yo le creo, de alguna manera, ni siquiera contratados por el rechazo o por el apruebo, me dicen rechace o apruebe, yo me voy por ahí. Entonces, por eso yo te preguntaba si tú ves figura alguna o algunas que puedan de alguna manera hacer ese trabajo, o tú consideras que definitivamente tu sector al menos se va a jugar por otro camino. No, yo creo que mi sector se va a jugar por lo que acabo de mencionar, de buscar estas figuras ciudadanas, pero más que los nombres que tú mencionas, yo creo que son estas personas que tienen credibilidad por el cargo que ostenta. Por eso te hablé del presidente de la Confederación de Asociación de Padres de Colegios Subvencionados, o, por ejemplo, las personas que han sufrido por la inseguridad, han sufrido asaltos, y hay casos emblemáticos, por decirlo así, de asaltos o de, ¿cómo se llama?, de cuando te roban el auto, etcétera. Entonces, esas son las personas que la ciudadanía que yo creo que tiene que escuchar, que esas personas sí se van a leer el borrador y sí van a dar una respuesta de que este borrador no se hace cargo de las demandas que ellos pidieron. Las personas, por ejemplo, que trabajaron con Mi Plata No, de los fondos, de los ahorros para la vejez, esas personas están profundamente molestas de que se haya debilitado el derecho a la propiedad, porque es justamente lo opuesto a lo que estamos pidiendo. O sea, ya con los retiros quedó marcado que los ahorros para la vejez son de los trabajadores. Y resulta que ahora lo que hace la convención, en vez de aumentarla o ver la forma en cómo aumentar las pensiones de los que tienen menos, le quita el derecho a la propiedad. Entonces, no es que no le dé respuesta, sino que hace todo lo contrario. Con salud lo mismo, o sea, el 84% de los ciudadanos de nuestro país quiere elegir dónde atenderse. Y acá se opone y se hace lo contrario, se crea un fondo único estatal. Entonces, la propuesta de la Comisión ha ido muy en contra del sentido común, de lo que espera la ciudadanía. Y la mejor evidencia es que quedaron solamente 2 iniciativas populares de norma. Por lo tanto, obviamente pueden ayudar las personas que tú mencionas. Yo tengo una imagen muy buena de la ex subse de la Paula, con quien me tocó trabajar muy de cerca, y feliz, me encantaría tenerla ahí, pero obviamente también tenemos que dar ese espacio a la ciudadanía, porque al final la Constitución es eso, o sea, es cómo le doy poder a los políticos, pero cómo limito para que ellos no se vengan en contra mío. Esos son los límites que les ponemos. Y qué mejor que te lo diga un ciudadano y no un político, porque al final el político es parte interesada. Sí, claro. Y por eso yo creo que se tiene que ser muy, muy, muy ciudadana. Estamos conversando con el convencional constituyente Arturo Zúñiga. Yo creo que Claudio Salinas quiere ir y después vamos con el Guaso para que no se vayan quedando atrás. Les pido disculpas, ustedes saben que Perfecto. me gusta hablar. Jugáis mejor que la U, así que dele. Pero ganó la Católica. No exageremos, Guaso, no exageremos, porque la verdad que ya, en fin. Dale nomás, Claudito. Oye, Arturo, justamente está hablando de la participación ciudadana, la participación de la sociedad civil, y justamente desde la coordinadora, Arturo, agrupamos varias iniciativas de norma popular, 13 para ser preciso, que no fueron escuchadas por la convención. Entre las 13 iniciativas de norma popular representamos más de 500.000 firmas de chilenos, compatriotas que estuvieron ahí por una educación libre y diversa, que estuvieron por temas de pensiones, que estuvieron por libertad de expresión, libertad religiosa, libertad de conciencia, entre el tema del agua en el campo, el tema de los mineros. Entonces, agrupaba mucho iniciativas de norma popular en donde nos dio vuelta la espalda a la convención. Nosotros nos esforzamos, trabajamos, quisimos ser parte de este proceso, pero lamentablemente no fuimos escuchados. Y así que hoy día nosotros estamos planteando esta nueva alternativa que estamos posicionando desde la sociedad civil, que es el plan C. Te comento rápidamente. El plan A, creemos que este borrador de texto constitucional que ya fracasó
creemos nosotros, desde nuestro punto de vista, la ciudadanía lo someterá a votación el 4 de septiembre. Está el plan B, que es el plan que quieren hacer los políticos de siempre y que, por supuesto, va a tener los resultados de siempre. De hecho, hace unas cuantas semanas atrás, el gobierno cerró la puerta a cualquier plan B. Y por eso nosotros decimos que queda el plan C, que es el plan de los ciudadanos, que es el plan donde nosotros estamos diciendo, y esto estamos a través de la coordinadora en muchas regiones, sobre todo acá también en la región metropolitana, en sectores populares, en donde estamos hablando con los vecinos y les decimos que un no aprobar no significa que las cosas queden tal cual, sino que queremos resignificar el rechazo. Que rechazar significa que queremos mejorar esta agenda social que tanto le importan a los chilenos, en temas de seguridad, como aquí lo hemos planteado, en temas de salud, en temas de vivienda, en temas que al chileno común y corriente le urge, y nos damos cuenta en esta conversación, Arturo, que generalmente nos dicen, oye, nosotros queríamos mejorar las cosas, pero no queríamos que refundar Chile, no queríamos que nos cuestionaran nuestro himno, no querían que nos cuestionaran nuestra bandera, y por tanto hoy día no nos sentimos representados por este proceso, pero tampoco nos representa esta actual constitución. Entonces, bueno, justamente ahí es donde ingresa este plan C. Entonces, Arturo, yo te quería comentar desde el punto de vista de dentro de la convención. ¿Cómo crees tú que fue esta participación ciudadana de muchas iniciativas de norma que quisimos ser parte y que lamentablemente no fuimos escuchadas? Y bueno, ¿cuál va a ser el rol que crees tú, más allá de este plebiscito, que va a tomar la sociedad civil de aquí en adelante? Porque yo creo que llegamos acá para posicionarnos en cuanto a opinión pública. Creemos que la cosa pública es un tema que les compete a todos, no solamente a los que están en actividad partidista, sino que a la sociedad civil, por supuesto, que le compete ser parte de esto. Entonces, ¿cuál crees tú que es el rol que debe asumir de aquí en adelante la sociedad civil? A ver, lo primero, yo creo que fue bastante malo el proceso de participación ciudadana. Primero, y voy a ir punto por punto, en las iniciativas populares de norma, como lo acabamos de decir, cerca de 70 lograron las 15.000 firmas y creo que 2 solamente están en el borrador en la propuesta de constitución. Posteriormente se invitó a personas de la sociedad civil o a expertos a exponer dentro de las comisiones para tomar obviamente sus consideraciones. A mí me tocó participar en el sistema político y creo que habiendo escuchado a Ricardo Lagos Escobar, habiendo escuchado a la expresidenta Michelle Bachelet, a la presidenta del Senado Jimena Rincón y de la Cámara de Diputados, en ese entonces el diputado Diego Paulsen, ninguno de ellos recomendaba lo que ha salido. Lo que ha salido de verdad es bastante inédito. Creo que no hay otro país que tenga un sistema como el que se propuso. Posteriormente hubo salidas territoriales y fuimos a Antofagasta cuando ya los 499 artículos ya estaban escritos. Hubo 2 consultas, una de pueblo originario que participó menos del 1% de las personas. Entonces, ningún proceso de lo que se hizo fue ni cerca de lo que hizo, por ejemplo, la expresidenta Michelle Bachelet cuando ella presentó un borrador de nueva constitución terminando su mandato. Entonces, estamos hablando de diferencias gigantes en cuanto a participación, en cuanto a número, y en cuanto a que esas propuestas se hayan considerado. Por lo tanto, de verdad, yo creo que no hay participación ciudadana y es por eso que hay una mayoría social que se va expresando y que cada vez son más que no está de acuerdo, porque obviamente cuando uno no escucha a la ciudadanía es muy difícil que pueda interpretarla y proponer cambios en esa dirección. Y lo segundo, obviamente tiene que haber participación ciudadana en el futuro, o sea, y eso no solamente en lo que es la política coyuntural en la actualidad. O sea, a mí cuando me hablan de participación ciudadana es que un grupo de apoderados se junte y forme un colegio y un proyecto educacional. O cuando un grupo de ciudadanos crean una fundación, por ejemplo, como las conocemos, el Hogar de Cristo, etcétera, fundaciones, hay muchas en salud, que se preocupan de temas que salud ni siquiera alcanza a darse cuenta. Por ejemplo, en el Hospital Calvo Maquena, que es el hospital pediátrico acá de Santiago, recibe a muchos niñitos que tienen problemas de cáncer del norte de nuestro país, del sur de nuestro país, y resulta que ellos se encargan de atender al niñito, pero ¿quién se encarga del colegio? ¿Quién se encarga de dónde va a alojar? Todo eso lo hace una fundación que está a un costado. Entonces, la sociedad civil sí participa. Obviamente nosotros tenemos que relevar aún más la Teletón. O sea, ojalá tuviésemos muchas más de esa iniciativa, porque al final le hace bien que primero haya diversidad en la resolución de un problema público y segundo, le hace bien a una sociedad que dentro de la misma sociedad nos encarguemos de estos problemas públicos.
no es sano que todos los problemas los tenga que resolver el Estado con su mirada política. Es muy bienvenido que sean diversas estas soluciones a problemas públicos y ojalá que vengan de la sociedad civil. Felipe. Se nos quedó sin audio el tío conductor, eso sí que es raro. Estaba paveando. Arturo Zúñiga, convencional constituyente, estaba conversando con nosotros. Mauricio Pérez te quiere preguntar algo, Arturo. Arturo, a ver, te vas a sacar un poco de la convención, pero está un poco relacionada. Primero, quisiera ver tu opinión. Tú estuviste subsecretario y viste la parte cruda de la pandemia. ¿Cómo has visto el manejo del nuevo gobierno, el nivel de información que le llega a la ciudadanía, el nivel de riesgo que lo hemos conversado aquí en el programa, que la gente como que ya se olvidó? Comunicación de riesgo, como se le dice, ¿no? ¿Cómo era? Comunicación de riesgo. Comunicación de riesgo, gracias, Felipe. Exactamente, la comunicación de riesgo. Tercero, y lo mismo que pasa en la convención, partimos de cero de nuevo. El otro día estábamos todos enredados sabiendo en qué estado estábamos en la región metropolitana, amarillo, rosado, ya uno ya. Y eso es comunicación de riesgo. El primer dato, ¿cómo lo has visto el manejo de pandemia? ¿Cómo ves que lo que puede pasar ahora si seguimos con bajos índices de vacunación? Y también contar un poco a la ciudadanía cómo quedó el tema de vacunación, porque hoy día también se comenta que hay pocas vacunas, para que te des cuenta como los mitos urbanos. ¿Y qué esperaría también del presidente que tiene su primer junta pública el 1 de junio? Si pensáis que pueden haber algo que realmente vaya a mover la aguja, o vamos a seguir esperando el 4 de septiembre, con mucha gente que dice que todavía se mueve esperando que tenga todo aprobado y no mandan nuevas propuestas o algo urgente, la gente decida, como tú decís, hoy y no en 2 o 3 años más. En relación a la pandemia, yo creo que cuesta obviamente plantear algo sin estar adentro. Yo antes tenía mucha más información y puedo opinar perfectamente de todo lo que hicimos nosotros. Pero sí hay cosas que de cara de poniéndome en el lado ciudadano que afectan. Y principalmente yo creo que es el cambio del plan paso a paso. Era un plan que costó mucho que la ciudadanía lo aprendiera, que se había instalado, que la ciudadanía ya lo sabía cuando uno avanzaba o retrocedía. Tal cual. Y tiramos, o sea, todo eso, textual, nos costó a todos una brutalidad. Costó tanto. Entonces, yo, perdona, te interrumpo, Arturo, pero yo en TV Más, donde trabajo con el Pollo Valdivia, hice 2 o 3 programas y la verdad que la gente escribía y decía, yo nunca me habían encontrado tanta razón como esa vez. Y dije, pero compadre, más allá de lo ideológico, yo sé que aquí hay una cosa política, porque siempre pasa, tengo que cambiar lo anterior, que es una estupidez, pero bueno, así es la política. Pero costó tanto aprendérselo, porque no era fácil, porque en fin, los aforos, todo, y te cambian el nombre, te cambian los conceptos. Entonces, bueno, perdona por interrumpirte, Arturo, perdona. No, pero dale. Eso obviamente cuesta, porque al final si la ciudadanía no comparte la decisión que está tomando la autoridad, sirve de poco. O sea, el día de mañana poder tomar otra decisión y la ciudadanía, si no la sigue, no sirve de nada. Y en relación al anuncio del presidente Boric, yo creo que va a utilizarlo completamente. O sea, a mí no me extrañaría que anunciara un IFE inflacionario y regalara bonos bastante altos, justamente pensando también en lo que es el plebiscito. Al final, así es como se han mostrado durante estos meses y yo creo que ellos saben y lo han declarado públicamente, o sea, el Partido Comunista lo dijo, esta es la madre de todas las batallas, refiriéndose al plebiscito del 4 de septiembre. Para ellos es por lejos lo más importante y por lo cual han trabajado durante 30 años. Y el Partido Comunista es la mitad de este gobierno. O sea, este gobierno es Frente Amplio más Partido Comunista. Por lo tanto, a mí no me extrañaría que venga un ofertón populista que incluso le podría hacer muy mal al tema inflacionario, como sería extender un IFE como los que ocurrieron durante la pandemia. Pero habrá que esperar, pues esa es una apuesta mía. Queremos saludar a esta hora a las radios que están asociadas a nuestro programa Carta Ciudadana: Radio Salud Madre Tierra, H Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo,
Radio Las Garzas, Imagia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo en Osorno, el Facebook y paislobo.cl, el podcast también, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio El Pingüino, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, también nos puede ver en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. Y recordar que este programa es en parte transmitido gracias al aporte de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga y por supuesto a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos. Quiero agradecer a Arturo Zúñiga, convencional constituyente, por haber conversado este día lunes con nosotros. Arturo, muchísimas gracias, y lo más probable que el Guaso Pérez te esté molestando o llamando para ver la posibilidad si podemos conversar contigo más adelante, ¿te parece? De todas maneras, feliz, muy agradecido por la invitación, estuvo muy entretenida la conversación y ojalá que podamos tener otra conversación antes del día del plebiscito. De todas maneras, Arturo, muchísimas gracias, un abrazo, que estés muy bien. También Claudio Salinas, de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, abrazo, Claudio, que estés bien. Chao, hasta luego, nos vemos. Buena Don semana. Mauricio Pérez, abrazo, que tengan un excelente lunes. Espero no molestarlo, sino invitarlo. Buena semana a todos. Y que Que caiga estén muy agüita. bien. Y que caiga agüita. Nos reencontramos mañana. Chao, chao.